Hola, muy buenas tardes. La verdad es que quisiera expresar la frustración intelectual que uno se encuentra al tratar de dialogar con un ente que realmente no es que yo me crea superior intelectualmente, todo lo contrario. Yo nací me encuentro incluso, si me preguntan a mí, siempre me he encontrado que me cuesta aprender. De verdad me cuesta mucho. De hecho, si no fuera porque mi mamá de primero sexto básico nos le llevaba un pan integral a la tía Camila de San Martín del colegio y ella me hacía hacer las pruebas después, me costaba mucho porque era más lento para aprender. De hecho, nací con el nudo acá agarrado y no respiré en un minuto, entonces me estaba poniendo colorado y entonces tuve cierto daño. Pero a los 4 años aprendí a hablar. Entonces, es, soy lento para entender. Pero con paciencia, con amor y devoción, en realidad todo tiene su ritmo, ¿cierto? Entonces yo encuentro que lo importante es tratar de pensar bien. Y para pensar bien hay que repasar la regla de la lógica. Y acá estaba leyendo la regla de la lógica que dice así. Dice, casi todos los libros de los libros definen lógica en cierta manera como la ciencia del pensamiento, pero no solo la más elemental observación e introspección, sino que aún la mera existencia de falacias. Las cosas que son evidentemente falsas. Raciocinios que entran en contradicción. ¿Ya? Pero no solo la más elemental observación o introspección, sino aún la mera existencia de falacias, nos demuestran de modo concluyente que las leyes de la lógica no son las leyes universales con arreglo a las cuales pensamos realmente. Y esta dificultad no la sorteamos completamente diciendo que la lógica se ocupa de las leyes que rigen nuestro pensamiento cuando pensamos correctamente. En rigor, el pensar con corrección solamente se da cuando existen determinadas condiciones fisiológicas, educativas y morales. Pero no podemos esperar que ningún tratado de lógica se ocupe de las condiciones fisiológicas y morales que son necesarias para tener una mente sana. O sea, para pensar correctamente tienen que hacerse condiciones fisiológicas, educativas y morales. Y la verdad es que los tribunales de justicia tienen que evaluar las pruebas y elaborar sus sentencias, dictámenes y resoluciones de acuerdo a los principios de la lógica y la sana crítica. Y de verdad es que es un esfuerzo mental, pero mayor, tratar de entender cómo ellos piensan y razonan y la fuente de información que toman para concluir y para tomar medidas cautelares que se meten a tus hogares. Yo no me considero ni quiero parecer petulante, pero por ejemplo, te les cuento algo. Yo vivía nos separamos con mi señora cuando mi hija tenía menos de un año. Ella me dejó de amar, por lo tanto nunca me amó. Después yo supe que un par de días antes del matrimonio estaba llorando porque que no me amaba, pero igual se casó conmigo. Eso para mí me lo contó una amiga de la iglesia. Los amigos de la iglesia siempre nunca me contaron datos que eran relevantes a la hora de tomar decisiones, observar o precaverse de... Pero no importa, supe. Porque el amor nunca deja de ser. De hecho por ejemplo, una de las características del amor es que el amor nunca deja de ser. Uno puede divorciarse y no odiar a la persona, sino que amarla como ella quiso ser amada. Estoy citando palabras de consejos de unos amigos de la iglesia, literales. Muy buen consejo que me dieron, para no perder la objetividad. Cuestión que me abrió el mundo, porque en realidad yo experimentaba eso. En realidad yo amaba a mi esposa y yo no podía decir, no, la tengo que dejar de amar o olvidar. Es que la mente humana sana no funciona así, porque el amor, bíblicamente dije que no deja de ser. Entonces cuando uno ama y la persona se va o ya no lo ama a uno, uno puede amar
como hermana, como amiga, pero seguir amándola y no odiándola y desearle su bien y estar contento porque ha encontrado otra pareja que mejor que uno, que cumple sus expectativas y la cuida, pero no desearle el mal. Entonces para mí algo fue súper sanador, porque yo encontraba que no podía hacer lo que todo el mundo dice: no, tenéis que olvidarla. No, yo no podía, entonces, pero sí podía orar para que Dios dirigiera mi amor y lo enfocara en renunciar ya al rol de marido, sino de un amigo, de hermano, que también tenían que llevarse bien. O podía, me era más fácil tolerarle sus exigencias un poco impositivas para poder también cuidar a mi hija día a día. Entonces, dado que la amaba, tenía más tolerancia y me era más fácil ser más manso ante el estilo un poco dominante. Y más que eso, digamos, esclavizante que tiene con su hija y conmigo. Pero yo lo hacía por mi hija. Entonces ¿qué sucede? Aquí voy. Es que ¿cómo razonamos bien? Yo me voy obligado, como la mamá le decía una cosa a mi hija, un pensamiento distinto, a pesar de ser creados, que existiera la misma creencia, nuestros pensamientos eran completamente distintos. Ella le decía una cosa a mi hija y yo le decía otra. Entonces, yo enfrentado a esa realidad, yo me veo obligado a cada cosa, desde chiquita a mi hija, a argumentársela y nunca usar la jineta para decirle: haz esto, sino que cada cosa me da el trabajo. ¿Para qué? Para que ella aprendiera a razonar cada cosa que yo le instruía o le enseñaba y ella pudiera ir ejercitando el razonar. Entonces ella podía identificar cuando un razonamiento era correcto o incorrecto. Por ejemplo, si era hora de comer, había que preguntarle: ¿quieres comer? O había que simplemente servir el almuerzo. La lógica de la prevención de la salud y la nutrición dice que hay que comer, que hay que alimentarse. Bueno, yo ahora estoy un poco desordenado de la alimentación porque estoy batallando y dedicado a recuperar a mi hija, que me la quitaron con certificados falsos y me han puesto un muro de separación. Y he escrito todos a directores de los hospitales de Chile y no contestan. Se hacen los lesos y se van a ganar un sumario. ¿Por qué? Tienen asignado el mayor presupuesto de la nación. El Ministerio de Salud lo está ocupando mal, emitiendo certificados, por ejemplo, por el hospital Ezequiel González Cortés, por un trabajador social que lanza hipótesis que ni siquiera cumple con los principios de la lógica. Por lo tanto, debería estudiar epistemología y que es el pensamiento mágico, porque dice que mi hija necesita una especie de figura mágica protectora. Yo creo que su lenguaje, y más encima se firma como trabajador social, recomienda medidas cautelares incluso más estrictas de las que existen en los códigos de familia, tomándose él la atribución y recomendaciones clínicas, siendo el mero trabajador social, y a nombre del Hospital Ezequiel González Cortés me inculpa a mí de ser el agresor sexual de mi hija. Y sin entrar más en detalles, simplemente me dice que soy agresor sexual de larga data. Entonces se van sumando informes tras informes que empezaron con un mito por la interpretación equivocada en contra de lo que debe ser una correcta interpretación, porque yo puse calzones manchados en los tribunales de familia y la correcta interpretación es de acuerdo a la interpretación bíblica, como por ejemplo el Berkov, que se refiere a que nuestra justicia es como otra cosa de inmundicia, haciendo una ilustración de cómo era la justicia de los tribunales: inmunda. Y él la interpretó como que yo vulneraba la intimidad sexual de mi hija. Y esas fotografías fueron mostradas por la madre a la hija, y no con mala intención, porque no le mostraba todos los globos y como yo había guardado a Santiago. Entonces las madres son los responsables en controlar
la información que leen los niños por internet y no mostrársela con mala intención para distorsionar la visión del papá hacia ella. Y el abogado curador, que ni siquiera se responde, porque a mí las instituciones no me responden. Entonces este igual no cumplen los principios lógicos en sus afirmaciones, ni las fuentes de información que toman. Por ejemplo, un informe realizado por el trabajador social solicitado por la abuela, que está acusada en el servicio médico legal por violentadora, maltratadora de sus hijas, intento de homicidio, o sea, una de ellas porque le puso el cuchillo acá, el certificado de servicio médico legal, es tomada como la tutora y el adulto responsable por el juez del 11 de agosto, quien no me notificó y dice que me notificó, y le mandan varios argumentos de nulidad y ni siquiera los lee. Andrés, espera un segundo. Acuérdate de pagar las luces cuando usted. Ya, mamita. Estoy haciendo un video. Mamita, estoy haciendo un video. ¿Ah? Estoy haciendo un video. La de afuera está prendida. Perdón, mamá. Entonces, no le den los argumentos. Y se contradicen entre sí. Por ejemplo, llega un correo del Colegio Santa Clara donde mi hija tiene que ir, impuesto por la madre también, donde le hacen rezar por ejemplo, a María, que dicen que ascendió a los cielos. Una mitología creada por la doctrina romana, que contradice la bíblica. Que dicen que María no tuvo más hijos, que contradice la bíblica. Que María es corredentora, que contradice la bíblica. Porque María dijo, he aquí el Señor mi Salvador. Mi espíritu se regocija en el Señor mi Salvador, que miraba la vejez de su sierva. María misma cumplió el rito que tenían que cumplir al 8º día, después de la purificación. Por lo tanto, María necesitaba, no era 5 pecados, María tenía pecado. No es corredentora, existe un solo redentor, que es Jesús. Entonces es la doctrina mariana que enseñan en colegios de María, enseña a pensar en dogmas que van en contra de la lógica y la razón de la revelación reconocida en los cánones de la Escritura. Entonces y a repetir oraciones irracionales, como por ejemplo dirigirse a la Divina Misericordia, porque eso es que no es un ser ni un ente, sino simplemente una Divina Misericordia, que no sé quién la ha conocido. Entonces contradicen los dogmas fundamentales de la doctrina cristiana y caen en serias contradicciones que mi hija no cree, y ciertamente ninguna de sus compañeras me decía ella. Me decía, papá, si nosotros hablamos de puros calzones. Acá mis compañeras lo único que quieren es que dejar las pechugas, pase grande y para las niñas las vean, dice la más linda. Y cuando entra un niño al colegio, nosotros todos gritamos, ¡ah! Así me decía mi hija. Entonces mi hija ya lo enseñaba a pensar y a razonar. Entonces ella sabe que se sometía a puros test de pseudo expertos que se toman, por ejemplo, este correo del 25 de julio, que dice así de convivencia escolar. Buenos días, Ivonne. Espero que se encuentren bien. Quiero comentarle que el día de ayer llamó el padre de Pía Guzmán a la recepción del colegio y como todos sabemos, él tiene serios problemas psiquiátricos y puede ser un peligro si se presenta en el establecimiento educacional. Así es que le solicitamos con urgencia nos envíe autorización de la orden de alejamiento cuanto antes. Ya se lo habíamos expuesto en una reunión y creemos imprescindible tener la orden cuanto antes. Quedamos atentos a sus comentarios. Bueno, un juez que lee esto y lo cree razonable, sin haber medido antecedentes, es un juez que atenta contra la ley de discriminación. Y yo se lo puse en mi informe y ni lo considero. Y solicité una medida de discriminación arbitraria y ni siquiera la leo. Entonces, él considerando este informe, hace el Hospital Sergio González Cortés, que viene omitiendo los demás informes que habían venido diciendo y donde habían procedido del informe falso de la Fundación Pares,
y el informe inicial de Ezequiel González Cortés, donde decía que no había más indicio de vulneración, solo que la mamá me indicaba a mí como una posible actitud agresiva, pero no había otro indicio de vulneración. Entonces, y también el informe de la Subfundación Pares, donde dice que el daño de la niña grave se debe que sufre la niña desde hecha la denuncia en octubre del 2022. Entonces, si el daño de la niña es desde octubre del 2022, que lo dice la Fundación Pares, es prueba de que el daño que tiene la niña es fruto de las decisiones judiciales que la han dejado del padre, porque a cualquiera niña que su padre es su amigo, la salva, es su amigo, su partner, su papá, su ayudador, su compañero amigo, hermano, y te dicen y le inventa una mentira que ella estaba advertida por mí y de lo que iba a pasar, que lo que estaba pasando. Ella sabe que se la están engrupiendo y le están diciendo mentiras, que poco menos que el padre se vuelve loco. Entonces un juez que toma esto y no hace caso, y hace caso omiso, diciendo que no me, con la típica chiva que usan, por ejemplo que usaba el Ivón, la madre que no le había notificado, que sí le había notificado y así postergando los juicios, él usa esa misma chiva que usan los delincuentes en los tribunales de garantía, para que ustedes sepan. Entonces, ellos son como delincuentes, usan los argumentos delincuenciales porque a mí no me notificaron y se lo puedo probar. Entonces, y no considero los otros argumentos que sí vician el dictamen del 11 de agosto, como por ejemplo el que mi hija no tuvo un abogado curador solicitado, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su moral, porque es necesario, para una buena lógica, que existan las condiciones fisiológicas, educativas y morales. Y eso se vio claramente afectado en el curador ad litem anterior, que hizo incluso acusaciones falsas a mí, que yo me vio viendo protestando con un pito, que lo encontró grave en la calle, y que yo lo había amenazado, cuestión que nunca lo vi. Entonces él agrega cosas, y por lo tanto es inmoral, que no asiste al día que gritan medidas cautelares, y por lo tanto amordaza la voz de la niña. Y en todo proceso que toman medidas de separación de la niña, y ha de ser considerada y tomada en cuenta. Este juez ni ese abogado curador las tomaron en cuenta. Entonces ese juez no anula la audiencia a pesar de que amordaza y sigue amordazando la voz de mi hija. ¿Es lógico? Eso dice la ley. Entonces, ¿cómo puede considerar un mail donde a mí me consideran así, sin haber ni siquiera un certificado psiquiátrico que señale esto? Simplemente yo tengo hiperactividades de pequeños chicos y tengo trasplante de córnea, pero nunca he hecho un escándalo en el colegio, ni he levantado la voz, ni he ido a reclamar. Simplemente yo iba todos los hijos a retirar a mi hija al colegio que la madre le imponía estar ahí, porque ella imponía todas las decisiones sin poderlas conversar y yo tenía que acatarlas y ahí practiqué la mansedumbre y aceptar y esquivar los combos o los gritos o que me tratara de manchar la honra y poner como un vago, un pollerudo, un flojo, un poco menos que un imbécil, un tarado mental, que es lo que te he tratado de divulgar. Entonces es como un colegio se presta para emitir y expandir este tipo de cosas, grave problema psiquiátrico. Muestre el certificado que tenga, señora, porque es todo el Ministerio de Educación y usted fue denunciada y el Colegio Santa Clara me conoce. Es más, en el coronavirus yo me quedaba con los niños jugando por la pantalla 4 horas más, bailando, y los papás me conocían por las pantallas. Entonces y la mamá siempre me intimidaba que no podía casi ni entrar al colegio porque no quería que yo, entonces tenía que actuar, integrar con mi hija en otras actividades, como este club de la cisterna, de este señor que hablaba y protestaba con cánticos, poesía y música bonita, ideas bellas. Le cortaron la lengua y le cortaron los dedos en el Estadio Nacional. Los que decían que había guerra civil en nuestro país y que trajeron los Chicago Boys para solucionar los problemas económicos de desigualdad y distribución. Estaban salvando el país. ¿Serán parientes? Yo me pregunto, ¿cómo
Él simplemente se deja llevar por un rumor que es claramente una denostación sin acompañar ni siquiera un certificado médico que no existe, porque no va a existir, porque no tengo esos problemas psiquiátricos que ella dice tener. Yo lo que tengo es pena y dolor porque me han quitado a la niña que crié y engendré. ¿O acaso el que engendra es la mamá? ¿Qué es engendrar? ¿Y qué es criar? Por tener las 9 meses en el vientre te hace la mamá. O el que cría, el que pasa noche en vela, el que se preocupa de su alimentación, de pastorear tu corazón, de contenerla, de día a día, cuando la madre la maltrataba, le decía, la pocaba, le decía que no valía nada, le pegaba, la dejaba tirada, le exponía a peligro y riesgos que cualquier niño se puede ver dañado en cualquier momento. Donde madres me decían que ahí había lesbianismo. Y yo deseo que mi hija se cree de acuerdo a lo que dice la naturaleza, que existe hombre y mujer. Yo no discrimino al que toma otra opción, pero no deseo que mi hija sea estimulada por alguna niña lesbiana que existen en ese colegio. Y otra madre me advertía. Entonces yo no tengo, me encanta Gabriela Mistral que parece que era lesbiana. Yo no lo discrimino, para nada. No soy xenófobo, para nada. De hecho, ni con los homosexuales, para nada. Pero no deseo que mi hija se le induzca ese tipo de conducta. Entonces, al alejarla del padre, se la desprotege de su protector, de su principal protector, porque yo me encargaba de mi hija. Entonces, ¿cómo? Con ese vocabulario tan evidentemente subjetivo y tendencioso, el juez no se da cuenta con un mínimo nivel intelectual que da evidencia de la mala intención y de la poca objetividad y nada que respalde eso. Y miren lo que dice. El padre llamó al colegio. Llamé para preguntar cómo estaba mi hija porque hace 8 meses que no había medidas cautelares y no me cumplen el régimen de visita directo regular. Entonces es simplemente por llamar y preguntar cómo está mi hija, manda una alerta el colegio y pide esto. ¿Qué es eso? No lo inhabilita moralmente, no es una acción de abierta discriminación hacia un papá. Cuando yo nunca he hecho de ser ni siquiera un escándalo al colegio, todo lo contrario, es un colegio, son unos patudos, porque saben que mi hija, yo la educaba en la casa, mucho mejor que la educación que ellos le dan, y nosotros teníamos que ir a pagar un impuesto al tipo de educación que recibe en ese colegio, que es una mugre, moralmente, una indecencia, te lo digo. Yo le voy a estudiar las finanzas de ese colegio, voy a ver cómo están todos sus balances, y ojalá que no tengan orden, porque le va a llegar la denuncia aparte de esta. Un día, entonces es... si yo he ido todo, si he ido todas las instancias legales, y a la Corte Suprema también, y me lo han rechazado, Corte de Apelaciones varias veces, tengo que hacer valer la voz de la niña. Si en las instancias judiciales no se nos la hacen ver, entonces tengo que hacerla valer. Y por lo tanto poner protestas. Y en algunos lugares con spray, debido a que también la PDI no me tomaba las denuncias y omitía. Entonces le puse secuestro en la PDI y no arranqué. Si no le dije, yo le puse porque no, porque me tomen detenido, le dije, y así me la tomen. Y aún así no la tomaron, no leyeron. No leyeron secuestro, pues daron daño calificado. No quisieron leer el contenido, sino que leían el revestimiento del maquillaje. Inexplicable, irrazonable. ¿En qué mundo no se puede razonar? Lo otro es así, dice, mire, todos sabemos que él tiene serios problemas psiquiátricos. Al decir todos sabemos, significa que la madre me ha denostado públicamente sin tener ningún informe formal, porque no existe y no existirá, porque sí he resistido toda mi vida
con lo que tengo y me he podido desempeñar y doy gracias a Dios y me han discriminado ahora abiertamente simplemente también porque muchas veces he estado operado a la vista o porque tengo una mirada así, porque tengo este trasplante de córnea. Entonces es incluso tanta ha sido la humillación que alguna vez por llegar después con injertos que me hacían en el ojo. Yo llegué con un ojo una vez un poco verde que, que hizo sospechar que yo había consumido algo y era por los líquidos que me echaban el señor Hugo Kraus de la óptica Rotary Kraus, que es el mejor contactólogo de Chile y espero que todavía esté vivo y le mando saludos porque usted me conoce desde pequeñito, desde los 15 años cuando estaba perdiendo la vista y usted hacía lo posible para que yo pudiera ver algo. Así que le tengo mucho cariño, don Hugo, de verdad. Y a todos los que me atendieron en su óptica Hugo Kraus, que ahora se llama HK. Entonces, yo tuve que hacer mis exámenes de droga voluntarios para ir a probar que no consumía ese tipo de cosas cuando nunca consumí una droga en mi vida. De hecho, era vegetariano hasta los 27 años porque practicábamos yoga con mi papá y él era profesor de yoga. Entonces, cultivaba una vida tratando de... Antes, cuando me daban Ritalin, no me los tomaba porque pensaba que era droga. Entonces, me han discriminado porque ser hiperactivo. Entonces, yo ya no quiero más exámenes porque son unos discriminadores y no quiero ir más a ese colegio y lo puso y no quiero que mi hija vaya más porque más encima son patudos y respetuosos porque yo era yo la que criaba a mi hija y me incentivaba siempre a ser una buena compañera, a que se juntara con la más de palida, a que si ella sabía algo la enseñara a los demás y la trataba de mantener adelantada para que ella pudiera ayudar siempre a que tuviera más complejidades. Entonces desde abajo, y todos sabían que yo era el que era como el tutor de la hija que me dedicaba a cuidarla porque la mamá la tenía abandonada y la maltrataba. Entonces son traicioneros y se han dado atribuciones y formaciones que ellos no han hecho, sino que la han destruido. Destruido. Porque el daño dice Fundación Pares. Desde lo tiene grave desde que se hizo la denuncia. Antes mayo, decía el hospital González Cortés, no tiene otro indicio de vulneración. Y el del hospital Santa María dice que la niña, el problema es con la madre. E incluso en la misma sesión le trata de mentiroso y le pega. Entonces ¿cómo pueden hacer caso a un informe del juez que es evidentemente injurioso y alerta a la comunidad escolar de un peligro? Que yo soy un peligro en el caso de ir allá, podría ser un peligro. En base a que si yo nunca he ido cuando me han puesto una medida cautelar, nunca la he incumplido. De hecho, les voy a decir algo. Una vez cuando vi una medida cautelar, yo me acerqué a la carabinero solamente de la cisterna. Fue lo máximo que me acerqué. Hablé con el carabinero. Le dije, ¿puedo poner un globo acá? Me dijo, sí, sí puede. Hablé con el carabinero. Y siempre lo que hacía, lo reportaba a carabineros. Incluso cuando me denunciaron, yo reporté a carabineros. Incluso si yo hacía algo, lo reportaba y lo subía. Para que no, para descartar que pensaran que yo lo hacía por un acto de venganza o delincuencia. Porque no quiero que el Poder Judicial piense eso, todo lo contrario. Muchas veces yo comenzaba las protestas con un globito para protestar también contra aquellos que se manifestaron en el estallido social. Entonces, mis protestas eran también una protesta no solamente al Poder Judicial, sino que eran también a los que hicieron el estallido social, que sin estrategia, sin ninguna creatividad, simplemente haciendo explotar la rabia, con furia, explotaban y dinamitaban la ciudad. Entonces, los carabineros recibían órdenes de jueces, de fiscales, a disparar a los ojos y otros se ponían al frente y eran víctimas también. Ambos eran víctimas, los que disparaban y los que recibían. Víctimas de los que tomaban decisiones y mandaban a la trinchera a morir algunos, pero ellos no se involucraban. Los que toman decisiones son los responsables porque debiesen ser formados intelectualmente, científicamente, jurídicamente y saber distinguir entre lo que es un informe de lo que es un cagüín de un colegio. ¿Qué peligro puedo revestir yo si yo nunca
he ido a discutir ni siquiera con algún profesor de ahí, porque con la tía Mirta no se puede discutir, porque ella es tan bruta para hablar, que hasta misma mi hija me dice, papá, es tan bruta y dura para hablar, porque mi hija es obediente. Tú al niño que se porta mal, entiendo que le puedes hablar más duro, pero mi hija es humilde y entiende la primera. Y entonces, desvalida, por favor, tía, trátala bien, porque usted no le enseña mucho. Entiendo que al colegio no se le puede pedir más, pero no se atribuya el rol de formador que le corresponde al papá y por favor infórmese que Convivencia Escolar está denunciado y está denunciado el director también por este tipo de correos. Y pongo en constancia la Fiscalía Sur para que lo tome como antecedente y tome esta denuncia, porque la ley dice por cualquier medio posible se puede hacer la denuncia. Entonces estas denuncias sí son válidas. Entonces denuncio a Carolina González, Aldo Escoy y a Convivencia Escolar del Colegio Santa Clara de la Cisterna por la ley de discriminación artículo 2 y 3, y también por el derecho preferente a educar, y también por grave injuria del Código Penal, por emitir falsedades de acuerdo al Código Penal sin considerar, relatando falsamente los hechos y cambiando en el sentido y alarmando de una situación de riesgo que no existe y no tiene antecedentes. Entonces, ¿te digo algo? ¿Cómo el juez